se supone que ya tienen más experiencia al momento de dar un tratamiento lógico y analítico de los datos que se han encontrado. Se debe de dar también explicaciones comentando cómo el investigador se fue realizando ese proceso, hacer como al final de la investigación como una autocrítica a la investigación para poder retomar algunos errores que se tuvieron y en futuro o en futuras investigaciones, pues solventar esas dificultades que se presentaron. Ir orientando también, analizar la validez interna de esa investigación. ¿Cómo lo van a hacer? Pues es de analizar críticamente la rigurosidad metodológica que se ha empleado en la investigación realizada. Al final, pues el producto del análisis objetivo, lo que vamos a tener es una validez interna de esa investigación. Y esto nos va a ayudar también con el hecho de hacer comparaciones con resultados de investigaciones similares. Y en base a ello, ya el investigador pues, puede ir elaborando las conclusiones del estudio, que es lo que sigue ya en el proceso de investigación, en la presentación del informe final, como parte del informe, las conclusiones. Pero antes de eso, hablando de la forma en que se presentan los datos, y hablábamos de las frecuencias absolutas, relativas, ¿se recuerdan? Entonces, también hay ciertos estadísticos o ciertas formas en que se puede presentar o hacer uso. Ahorita voy a presentar. Tenemos acá. Hablar un poco sobre las proporciones y porcentajes, hablando de las medidas de tendencia central que nos están sirviendo para poder establecer frecuencias, modas, medianas, que en base a eso se puede hacer un análisis de los datos que hemos recolectado. Acá tenemos el cálculo de proporciones y porcentajes. Independientemente del tipo de presentación que se elija, pues las frecuencias pueden presentar un número absoluto o relativo. Si se recuerdan la clase anterior, lo presentábamos en las tablas, ¿verdad? Los valores de frecuencia absoluta, los valores de la frecuencia relativa. Y en este caso, dando secuencia, ¿verdad?, de las clases, cuando expresamos que una muestra estuvo constituida por 246 personas, de las cuales 128 eran mujeres y 118 hombres, ahí se está expresando la frecuencia en números absolutos. En algunos casos también, pues, puede ser más ilustrativo expresar esos mismos resultados, pero en números relativos. Y estos números relativos están expresando cuál es la proporción o la probabilidad empírica que se ha presentado un evento dentro de un conjunto de datos. Entonces, en consecuencia, la proporción de mujeres y hombres, en otras palabras, la frecuencia relativa, va a ser el cociente resultante de dividir el número de mujeres o el número de hombres entre el total de personas, hombres y mujeres. Y aquí tenemos el ejemplo. Proporción de hombres en la muestra. Ya decíamos, número de hombres entre el total de personas. Si habíamos establecido que 118 eran hombres y hacen un total de 246 personas, entonces la proporción es aproximadamente de 0.48. En el caso de las mujeres, 128, que representa el número de mujeres entre el total de 246, tenemos un aproximado de 0.52 de proporción
con respecto a mujeres. Acá solo se hace la indicación de lo que se estuvo realizando acá, de las aproximaciones, porque teníamos este resultado, y lo aproximamos a 0.48 o aproximado a 0.52. Ahí va a depender de la fracción aproximada a la 10 milésima de unidad o a la centésima de unidad. Haciendo uso pues de reglas de aproximación, que si ya pasa del 5, entonces se hace a la siguiente. Como lo ven aquí, 0.4797, lo aproximamos a 0.48. En cambio acá, el que le sigue es un 0, y no de 5 para arriba, sino que es. Entonces no cambia. Lo dejamos solo con esos 2 decimales. ¿Cuáles son esas reglas de aproximación? La más práctica, en el caso de la regla de aproximación de decimales, pues, cuando el número a la derecha de aquel al que se requiere aproximar es igual o mayor que 5, se aproxima a la cifra inmediata superior, tal como lo vimos en el ejemplo número 6 anterior. Y en tanto que cuando es inferior a 5, permanece igual. Acá lo tenemos, es ejemplificado. Para el uso de las proporciones y los porcentajes, entonces, tener presente que las proporciones van a ser esas fracciones de la unidad, por lo que en algunos casos se va a dificultar comprender cuál va a ser la magnitud cuando se está expresando como una proporción. Ese 0.48 aproximado, 0.52, puede tener en ciertas situaciones pues dificultad de comprender. Y es así que en tales casos entonces resulta conveniente expresarlas con relación al 100. Y de ahí es que tenemos estos resultados cuando ya se multiplica por 100 para poder obtener una expresión porcentual. En los ejemplos anteriores que ya decíamos que había una proporción de 0.48 de hombres, lo multiplicamos por 100, entonces tendremos el 48%. Y en mujeres, el 0.52, que era la proporción de mujeres por 100, tendremos el 52%. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay 48 hombres y 52 mujeres por cada 100 personas. Y eran 246 personas el total. En este ejemplo, si yo pongo en cuenta el 0.52, entonces es una fracción de 1. O sea que la totalidad de la muestra de donde se obtuvieron esos números absolutos está tomada como una unidad. Es decir, que el numerador está contenido en el denominador. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de los hombres. Y por lo tanto, esa proporción, si ustedes observan, va a ser el complemento necesario para que ambos sumen 1. Si aquí hacemos la suma, 8 más 2, 10, llevamos 1. 4 más 5, 9 más 1 que llevábamos, 10. Y pasamos entonces, ahí la sumatoria nos da la unidad, 1. Igual acá, que nos daría el 100%. ¿Hasta? Mujeres más hombres igual al total de personas incluidas en el estudio. En el ejemplo 8, que tenemos la sumatoria de 0.52 más 0.48 igual a 1. Esto es número de la sumatoria de las proporciones, que decíamos es igual a la unidad. Pero si ya es en porcentaje, entonces sumamos el 52% más el 48%. Es el 100%.
La descripción de los datos. El objetivo en sí o el propósito de realizar una investigación debemos de enfocarlo en que vamos a obtener datos, información que nos va a servir a acercarnos a las condiciones o hechos concretos con relación a una situación problemática que en este caso el grupo de investigadores se ha planteado. Pero al momento de tener esos datos, pues, con frecuencia, los datos que se obtienen no tienen una significancia directa o evidente. Por lo tanto, el investigador debe de hacer un esfuerzo más, digamos, en el sentido de ordenar, presentar, describir e interpretar los datos que se han obtenido durante el proceso de investigación. ¿Y con qué propósito? Pues el de interpretar la realidad de esa situación problemática que se había planteado en su proyecto de investigación. Y es aquí donde hacemos uso de la estadística que ya habíamos definido, ¿verdad? ¿Qué era estadística y cuál es su relación con respecto a los procesos de investigación? Entonces, esta estadística ofrece una gran cantidad de procedimientos y técnicas que van a facilitar esa descodificación de los datos obtenidos en la investigación. Y entre esos recursos estadísticos, los más utilizados en el caso de las investigaciones científicas, vamos a tener las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Abordando un poco cada una de ellas, para que ustedes se recuerden de esas medidas de tendencia central, en donde encontramos a la media, la mediana y la moda, la definiríamos como, por ejemplo, estas medidas de tendencia central, también llamadas medidas de centralización, se emplean para localizar el centro de un conjunto de datos cuantitativos. Y entre ellas están la media, la mediana y la moda. Voy a dar un ejemplo de cada una de ellas. Traemos en cuenta aquí a la media aritmética o promedio. Esa media aritmética va a ser el promedio aritmético de un conjunto de mediciones, determinaciones u observaciones. ¿Y cómo se va a calcular? Pues se calcula sumando los valores individuales de todas las mediciones y dividiendo el total entre el número de todas las mediciones realizadas. Este valor que dé de la media va a ser influenciado por los valores extremos de una serie de datos. Y acá tengo el ejemplo, ¿verdad? X barra se va a simbolizar de esta manera la media aritmética con la X barra. Y tenemos que la media aritmética o la X barra entonces va a ser igual a la sumatoria, ¿verdad? De todos esos valores individuales entre el número total de las mediciones realizadas. Por ejemplo, en esta serie de datos tenemos 2, 4, 3, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 3, 3, 5, 4, 6 y 5. Tenemos en sumatoria, si hacemos la suma, 75. Y se hicieron 17 mediciones. Aplicamos la fórmula de X barra igual a la sumatoria de los valores individuales entre el número total de las mediciones, 75, que era la sumatoria, entre 17, aproximadamente 4.4, entonces sería la media aritmética para esta serie de datos. ¿Alguien iba a participar o solo se conectó? Se les activó el audio. Bueno, sigo entonces. Les decía de que se va a ver afectada por los valores extremos.
Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? El hecho de que se está haciendo esa o tiene un efecto de esos valores, pues respecto a que el valor de la media es influenciado por los valores extremos de una serie de datos. Por ejemplo, aquí está este caso de un grupo de estudiantes de economía de la Universidad del Salvador que tenían el propósito de estimar el salario promedio de los trabajadores de las maquilas. Se indagó sobre el monto del salario mensual de 11 trabajadores de una unidad productiva de una maquila y se obtuvieron los siguientes datos empíricos. Si vemos esta tabla, pues tiene los apartados que ya los habíamos dicho, el número de la tabla, el título de la tabla, sus columnas con sus determinados nombres, ¿verdad? O identificación de esas columnas. Tenemos en este caso el número del encuestado y el salario en dólares. La fuente también de donde se obtuvo de la planilla de Maquilas Express. Hacemos entonces la sumatoria de esos datos, de ese salario en este caso, 50 más 300, así sucesivamente, hasta obtener el total de 4.400. Y fueron 11 trabajadores. Entonces, 4.400 entre 11 igual al promedio, entonces sería $400. Estarían más o menos el promedio del salario de estos trabajadores. Con base entonces en esos datos se obtuvo el salario promedio de 400. Los datos se rechazaron debido a que el salario del gerente, en este caso, de la unidad, estaba afectando el promedio de los demás trabajadores, porque todos iban oscilando entre esa cantidad, pero él ganaba más, ¿verdad? Entonces, al estimar el salario promedio mensual de los trabajadores, sin el salario del gerente, el promedio se modificó considerablemente. Y lo tenemos acá. ¿Ven? Voy a pasar a la tabla anterior. Ven todos los salarios como la tendencia que teníamos. Pero el número 11, 2.200. Entonces, esto modificaba considerablemente esa serie de datos. Y así, al eliminarlo, entonces tenemos 2.200 entre 10 porque se quita a uno de los empleados, entonces queda a 220. El promedio de salario quedaría entonces en 220. Como podemos advertir aquí, sin mucho esfuerzo, pues el promedio se modificó considerablemente cuando se eliminó el valor extremo. Evidentemente, las conclusiones de los datos se van a ir revisando de una manera muy minuciosa de valores extremos que puedan confundir. Porque imagínense, no todos ganaban $2.200, sino que andaban en un promedio de 400, que ganaban más. Bueno, siempre había tenido en cuenta ese valor extremo que estaba afectando a esa serie de datos. Ya si se ve un promedio más a la realidad. En el caso de la media aritmética de una serie de datos agrupados, en estos casos el cálculo de la media aritmética se hace multiplicando el monto de cada una de las clases por la frecuencia con que se presentó cada una. Y esto va a facilitar si se agrega a la tabla que ya teníamos, ilustrada en la tabla número 10. Y tenemos un ejemplo. Expresado en términos matemáticos, la fórmula sería la sumatoria, en este caso, ¿verdad?, del salario por la frecuencia entre el total. Y tenemos 600 más 600 más 600 más 400, 1.000 da igual, 220. Vamos a ver acá en esta tabla. Aquí tenemos el número de personas que ganan ese salario
Aquí tenemos el caso, cómo es, luego tomamos como base esa sumatoria y lo dividimos entre 10, que es el total, fueron en este caso encuestados, ¿cierto? Y siempre nos da esa media que era de 220. La otra medida es la mediana de una serie de datos. Esta mediana va a ser el valor que queda en la parte central de una serie de datos ordenados por magnitud creciente o decreciente. Dicho en otras palabras, es un valor tal que la mitad de los datos o el 50% son menores y la otra mitad son mayores al mismo. Y se simboliza entonces como M mayúscula y E minúscula. Aquí tenemos un ejemplo en la serie de datos, acá, ordenándola de menor a mayor, vamos a tener la siguiente serie. 2, 4, ¿y cuántos hay, verdad? 5, 5, 6. Entonces, la media es 5. Ordenado todos los que son menores a 5 y todos los que son iguales o mayores a 5. La mediana va a ser 5, ya que el valor que divide por la mitad a la serie, quedando 8 valores a la izquierda y 8 valores a la derecha, es el 5. En el caso de cuando el número de datos de la serie es el dato que ocupa el centro de la serie. Y cuando el número de datos de la serie es par, entonces es la media de la sumatoria de los dos valores centrales de la serie. En otras palabras, aquellos dos datos arriba y abajo de los cuales queda la mitad de los datos restantes. En esta serie de datos, como lo podemos observar acá, si en lugar de 17 datos fueran 16, eliminando, por ejemplo, este último, ¿verdad? El 7, la mediana de la serie sería, entonces, de 4 más 5. 5 en este caso sería la media. Ese valor de distribución y no afecta o no está siendo afectada por los valores extremos como lo veíamos en la media aritmética. La mediana también es conocida como una medida de posición debido a que se basa en la posición de los opciones. En el caso de la moda, que es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de observaciones o mediciones, también en el caso de las características o atributos que se presentan con mayor frecuencia, va a constituir la moda. Y la simbolizamos como M mayúscula y O minúscula. En el caso de algunas series de datos, puede ser aquellas, pueden presentarse como bimodales, y en el caso, si dos diferentes valores o características de las unidades de observación, pues se repiten exactamente el mismo número de veces, podemos tener una serie entonces de datos bimodales. Cuando son 3 o más los datos que se repiten con la misma frecuencia, se dice que no existe moda. Tengamos ese dato presente. En el ejemplo anterior, la moda es 5, ya que es el número que se repite mayor número de veces. Volvemos al anterior, vean. La moda es 5. Tenemos 2, 4, 5 veces se repite. En cambio, el 2, solo 2, el 3, 3, el 4, 3 veces, el 6, 3 veces y solo el 7. Entonces, la moda es 5.
Cuando los datos están agrupados en clases, se expresa como clase modal y va a estar representado por el intervalo de valores que tienen una mayor frecuencia. Acá hace referencia a que en el cuadro número 6, por ejemplo, la clase modal es la 3. Si nos acordamos de la clase anterior que teníamos ahí, los intervalos de clase, en el caso del ácido úrico que estábamos tratando, ¿verdad? Que era de 4.1 a 5.0 miligramos por decilitro, entonces esa sería la clase modal. Acá está, traigo a referencia los cuadros que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Hablaba sobre concentración de 30 mujeres donantes de sangre de la Cruz Roja de julio de 2014. Acá los encontramos en orden creciente de concentración. Y entonces, se repite es esta clase o este intervalo de clases y por lo tanto la clase modal queda en la clase 3. ¿Qué valores representan? En la clase anterior tuvimos sobre el proceso único, sí, pero desordenados en orden, reordenados, perdón. Esto es siguiendo el correlativo, como lo teníamos para cada una de las y cómo en la clase anterior estaban en desorden y no podía hacer un análisis diferente, que tuvimos que ordenar esa serie de datos, esa serie de 30 datos que obtuvimos de la concentración de ácido úrico y aquí se hace más fácil la identificación. Obtuvieron esa concentración entre 5, 6, 8, 10. Es lo que hemos. Otro tipo de mediciones va a ser las medidas de dispersión, que estas son parte de la estadística descriptiva, pero sin embargo, pues en la investigación científica, su mayor utilidad la tiene en la realización de estimaciones y en la aplicación de estadísticos de prueba. En el caso de la estadística inferencial, sea esta para la aceptación o el rechazo de las hipótesis nulas. Estas medidas de dispersión pues nos están ayudando a saber cómo una serie de datos numéricos se va a distribuir alrededor del valor promedio de la serie. Y acá vamos a encontrar distribución normal. Si hablamos de la ley normal que origina esa curva normal, que también muchas veces la conocemos como campana de Gauss, se introdujo en el siglo XIX como una técnica para el estudio de los errores de medida. Esa desviación, en el caso de las medidas, solo recordando, en el caso de la desviación, medida de desviación para valores cuantitativos y la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado o a la inversa, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
En el caso, por ejemplo, para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia central, sino que siempre se necesita conocer también la desviación que presentan los datos en esa distribución, las proteínas, sean estos séricos o plasmáticos, dependiendo si yo estoy haciendo uso del suero o del plasma, ¿verdad? Cuando se dice eso es porque cumplen la ley de distribución normal, que por lo tanto, como investigadores podemos predecir estadísticamente cómo y en qué porcentaje se van a distribuir esos valores de las variables alrededor del promedio de una serie de datos de la muestra. Entonces, esas variables biológicas cuantitativas discretas, cuyo número por unidad de medida pueden ser muy grandes, en el caso de los leucocitos, las plaquetas, si hablamos, son miles, ¿verdad? Ya estamos hablando, por ejemplo, de un valor normal de los leucocitos que va de 5.000 a 10.000, o de las plaquetas que va de 150.000 a 450.000, y no hablemos así de los hematíes, que ya estamos hablando de millones de hematíes de 5.5, de 4.5 a 5.5 millones de hematíes, pues, pero esos también tienen un nivel normal, a pesar de que vemos que es un número muy superior a la unidad, ¿verdad? Entonces, un normal estándar es una distribución simétrica de valores cuya media, mediana y moda tienen el mismo valor. Alrededor de la media aritmética se van a ir distribuyendo todos los demás valores de la serie. Y la mitad son valores menores que la media y la otra mitad mayores que la media. En el caso de la totalidad de los valores bajo la curva corresponden entonces a la unidad, es decir, a 1, por lo que 0.5 o el 50% de todos los datos van a caer debajo de la media y el otro 0.5 arriba de la media. Ya en forma de expresión matemática, así se expresa con los cálculos que tenemos acá, ¿verdad? Con esa expresión matemática para establecer esa desviación estándar. Tenemos en el caso la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos individuales por la muestra entre el total de la muestra, entre el número total, en este caso, que representaría la población que en estudio. Una representación gráfica, si se suma, o que si se asume, perdón, que una serie de datos va a tener esa distribución normal, se dice que es de distribución normal si cumple con lo siguiente. En el caso de la media aritmética, más o menos un valor de desviación estándar comprende aproximadamente el 68% de todos los valores de la serie. También si de la media aritmética más o menos 2 desviaciones estándar comprenden aproximadamente el 95% de todos los
valores de la serie. Y si la media aritmética más o menos 3 desviaciones estándar comprenden aproximadamente el 100% de todos los valores de la serie. Y acá los tenemos representados. 68.3. Aquí estaría entonces en primera, más o menos la primera desviación. Esos valores caen en la segunda, más o menos. Y la tercera, más o menos la desviación, que serían todos los valores de esa serie. Representado de otra manera, tenemos la media en la primera desviación estándar, entonces caería ese 68% más o menos la primera desviación estándar, más o menos la segunda desviación estándar, y la tercera más o menos la tercera desviación estándar, que tenemos la mayoría del total del número de observaciones, 0.7 ya es la totalidad, ¿no? Hablando de, en este caso, de la distribución de esos valores. Acá tenemos la primera, bueno, esta es la media, ¿verdad? Y tenemos la distribución de esos valores, cómo caerían. Y ya hablamos de esa distribución normal. En el caso del intervalo de referencia, debido a que en una distribución normal estándar, el 95%, ya lo vimos, de todos los valores de la variable cuantitativa, pues se ha medido que se encuentran entre las dos primeras desviaciones estándar. En el caso ya, en el laboratorio clínico, pues se estiman los intervalos de referencia de los diferentes analitos, sean estas unas variables biológicas cuantitativas continuas o algunas pueden ser también discretas, y midiendo en muestras relativamente pequeñas el valor promedio de la muestra y de la desviación estándar respecto a la media, y luego sumando y restando el valor de las dos desviaciones estándar, el valor promedio de la serie de datos, va a ser ese intervalo. Por ejemplo, acá el intervalo de referencia se establece esa media aritmética, más o menos las dos desviaciones estándar, y comprende aproximadamente el 95% de todos los valores de esa serie. Este intervalo de referencia no incluye los valores extremos, ya que deja fuera el 5% de todos los datos, y el 2.5 son valores extremos bajos, y el otro 2.5 también son valores extremos altos. Acá tenemos comparación de la curva normal, ¿verdad? Y la t-de-Student, un estadístico de prueba. Representada esta es la t-de-Student y la curva normal. En el caso, la t-de-Student pues es más extendida y menos aguda que la curva normal, porque para esta t-de-Student los valores críticos para una C, una de las que para el caso de la curva normal. Luego tenemos las medidas de posición, que estas van a indicarnos los valores de una serie de datos, que la serie en grupos significativos. También en el caso, pues una medida
de posición va a ser un indicador que se usa para señalar qué número o porcentaje de datos dentro de esa serie se va a encontrar a un lado y a otro. Medidas de posición pronósticos que sin información sobre los datos y por ende facilitan el manejo de los mismos. Y aquí vamos a encontrar los cuartiles, deciles y percentiles. El conjunto de datos numéricos los podemos dividir en cuartiles, deciles o 4. Indican, pero también al mismo tiempo indica el valor máximo de todos los datos que se encuentran por debajo del percentil. Estos dividen a un conjunto de datos en 4 partes iguales. Es decir, que hay 4 partes o sí, punto, va a sumar el 100%. Hay 10 deciles que van del D1 hasta el día de observación, partes igual. Cualquier conjunto en partes, vamos. Y aquí tenemos en el caso del percentil, que hasta el P100. Y estos en el caso de el valor mayor del quinto es igual a la mediana. De igual forma, el percentil 50 va a ser igual a 50 es igual al valor mayor del quinto decil, pero al mayor los 3 files, no hay 25, 75. Cuartil y va a ser igual. Un ejemplo en el caso del cálculo de las medidas de posición, el cuartil en orden creciente, el cuartil 3 y el percentil estarán en la posición 4, 200 por 2. Esto hace referencia entonces a la tabla de la clase el 3, n por c. Acá tenemos el mismo ejemplo que con esto concluiría la clase de hoy para dar seguimiento en la siguiente, que siempre es en relación a este cálculo, otros ejemplos, otras tablas, para poder ir estableciendo los cálculos que se pueden realizar, ¿verdad? Y que esto nos están ayudando para poder tener una presentación de datos y posteriormente un análisis de datos adecuados que me van a servir para dar las conclusiones del trabajo de investigación o en el caso de la investigación que se ha ejecutado para posteriormente ir relacionando en esta solución todo una determinada afectada, ¿verdad? Y cuáles personas su problema. También llevar promoción para la salud, si en el caso, y también que la población ya cuenta con esos factores predisponentes, pero que debido a la sedentarismo, población institucional, o de verdad, me quedaría hasta acá, chicos. No sé, un aporte que quisieran en estos momentos, es el momento para poder dar las
Bueno, si no hay, entonces nos quedamos hasta acá. Y como les repito, el viernes no tendremos actividad. Lo de TV lo voy a dejar para el día lunes, porque el día viernes voy a tener una actividad con la asociación y las otras licenciaturas con respecto al proceso. Nos quedamos entonces hasta acá. Pasen una feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Bueno, adiós.